¿Ya están viendo mi pantalla? No. Sí, profe. Sí, señora. Pero solo se ve la imagen de la reunión, ¿cierto? ¿O están viendo la presentación? Se está viendo la Se ve la presentación. presentación. Ah, bueno, perfecto. Bueno, es que no, esto está como... Qué pena con ustedes, pero bueno, el computador ya está como colapsando. Listo. Bueno, entonces, si quieres, Pedro quería decir algo, entonces, si quiere, por favor, puede intervenir antes de iniciar. Sí, profe, que estaba diciendo sobre la continuidad pues en esa línea temática, en esa continuidad temática del programa, no sé cómo está planteada, pero creo que está teoría sociológica clásica y hay un periodo, 1 o 2 semestres de descanso y después uno empieza a ver teoría sociológica contemporánea. No sé si no sé si, pues, considero que si se ven seguidas en 2 semestres seguidos, teoría sociológica clásica y teoría sociológica contemporánea, va a ser mucho más fácil enlazar los contenidos y darles esa continuidad, que me parece importante, porque me pasó a mí en este momento que por eso hice pues hice como, pues no, efectivamente no hice una pregunta, sino que puse como un tema, y es como tratar de recordar esa teoría clásica que, que, mm, que pues en ese momento no tuvimos un acompañamiento adecuado, entonces uno no puede enlazar como los temas y darle como continuidad a los temas. Sí, profe, acotando a lo que dice Pedro, queda ahí como un poco cortado, porque en el semestre anterior la malla curricular aparece pensamientos corrientes de pensamiento sociológico. Y lo de la teoría sociológica contemporánea, teoría sociológica clásica se ve prácticamente en el segundo semestre y esta otra pues en el cuarto, entonces queda ahí como un bache y realmente pues los conocimientos pues no se pierden, pero sí quedan un poco como ahí, como dormidos, por así decirlos. Yo también tengo la misma dificultad, por así decirlo, sobre todo porque yo tuve que aplazar casi 2 años. Entonces, en la primera fase, por ejemplo, la profe me corrigió que no había como coherencia temática, que se notaba que yo no tenía como apropiada la teoría clásica, pero a mí realmente ya, o sea, yo ni me acordaba bien, hasta ahora estoy como refrescando el conocimiento. Entonces también he tenido como esa desarticulación temática y a veces se me dificulta contextualizarme y contextualizar los contenidos con las lecturas. Esa ha sido una como de mis dificultades, a pesar de que hago mi mayor esfuerzo por hacer las lecturas pues de la manera más honesta posible, consultar otras fuentes, consultar términos, pero sí ha sido un reto para mí en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias por manifestarlo porque pues bueno, la mayoría de cursos está en proceso de acreditación, de reformulación de contenidos y precisamente Corrientes del Pensamiento Sociológico es una de las que no ha sido acreditada. Entonces, ahí se presentará, profe Carlos, las observaciones para que justamente haya esa continuidad y ustedes logren ver como la articulación que tienen, porque sí es fundamental, muy, muy importante, de verdad, que ustedes tengan claro lo que es la teoría sociológica clásica, pues para poder entender qué pasa en el siglo XX en el desarrollo de las teorías. Eh, pues lo con corriente, bueno, primero con el curso de teoría sociológica clásica, es que tenía demasiados autores, tal vez la mayoría de ustedes antes de la acreditación, que pues recién también está hecha, tenía demasiados autores
y entre más se pretende abarcar, pues creemos pues en las discusiones que se han dado que menos ustedes aprenden. Entonces, hay unos referentes básicos que son los que se plantearon para la teoría sociológica clásica, que pues como que son los que es importante que queden definidos, que ustedes tengan claro como ubicados, por lo menos en el panorama de la teoría sociológica clásica. Y en corrientes del pensamiento sociológico, pues se pretende como más dar como la clasificación precisamente según corrientes. Aún falta claramente por mejorar esto y bueno, lo que entonces haré las observaciones. Por ahora, pues en la medida de lo posible trataré de subsanar como las dudas que tienen. Entonces, bueno, para mí, como les decía, Profe. en la... sí. Qué pena, profe, interrumpirla. Es que estoy tratando de ingresar desde el computador, si me da permiso para acceder, es que ya se me va a descargar el celular. Es que no veo a nadie solicitando unirse. ¿Es otro correo? Sí, es por otro correo. ¿Me trato de unir por el mismo correo? No, por otro correo si es posible, porque es que como no me salga solicitudes de irse, entonces necesito es como enviar la invitación. Ah, ok. Entonces hagamos una cosa. Espera. Listo, profe, ya me uní. Muchas gracias. ¿Ya? Listo. Sí, señora, sí, señora. Bueno, entonces, como veíamos en la conferencia, considero que el texto de Beltrán es muy importante, más que porque muestre todo este recorrido por Alexander y Giddens. O sea, el objetivo no es como destacar o regresar a Giddens y Alexander, sino que el objetivo es mostrar algunos puntos básicos que el autor hay entre la teoría sociológica clásica y la teoría sociológica contemporánea. Uno de ellos es que pues se logra reconocer la relación de los procesos sociales, económicos, políticos del contexto con el desarrollo de la teoría desde su surgimiento y pues ya la teoría sociológica contemporánea. El tema del contexto es muy importante que lo tengan claro y que en relación a cualquier autor que ustedes, en general el enfoque y el autor o la teoría particular que ustedes van a abordar, porque eso va a mostrar que está pues precisamente influyendo al autor, cómo está leyendo su realidad social y desde qué punto, si desde la estructura o desde la acción social. Hay que tener en cuenta precisamente, o sea, como puntos básicos de la teoría sociológica clásica. Entonces, ¿qué tenemos? El contexto es el de la modernidad, iniciado en el siglo XVIII y como en su apogeo en el siglo XX. Este contexto de la modernidad está especialmente influido por el imperio de las ciencias, de la racionalidad, como que formalmente lo que se dice en este contexto es que no hay nada que pueda escapar a la ciencia, todo lo que era como difícil para controlar para los seres humanos, para las sociedades premodernas, como por ejemplo desastres naturales, enfermedades, ahora en este contexto va a quedar controlado por la ciencia. También son, como les mencionaba, pues ideas que se empiezan a desarrollar en la modernidad,
occidental, esto hay que tener claro que esto es como el desarrollo intelectual de Occidente, las ideas de limpieza, el Estado moderno occidental, el tránsito del estado monárquico a unos estados que empiezan a declararse liberales, a plantear las ideas de democracia y el individuo libre, el individuo ciudadano puede reivindicar los derechos ante el Estado. Entonces, este es como el contexto de la modernidad que incide en los autores referente de la teoría sociológica clásica. Entonces, los autores básicos, pues hay muchos, no quiere decir que estos sean los únicos de la, pues, o los únicos pensadores que aportaron a la sociología en el siglo XIX, pero sí son como los más importantes. Entonces, tenemos a Comte como fundador, que desarrolló principalmente una sociología positivista. Durkheim, que en sus inicios pues tenía una tendencia positivista, pero que después, como ya en el avance, en el desarrollo de sus planteamientos, se inclinó o podemos clasificarlo como en un estructural funcionalista, en la medida en el que él define la determinación de la estructura sobre los individuos y como las funciones, tanto individuos dentro de instituciones y organizaciones, sí, la función que tienen como tal dentro del todo social, dentro de la estructura. Parsons también se puede considerar clásico en la medida que es el punto de partida o referente de una corriente que se considera clásica como el estructural funcionalismo sistémico. Posteriormente, en el siglo XX, a pesar de que Parsons está en la primera década del en la primera mitad del siglo XX, se considera un punto de partida, un referente de una corriente, y en esa medida se define como clásico. Entonces, en este lado, digamos, de los autores iniciadores de corrientes sociológicas, tenemos, pues puede identificar como el lado que tiende como a la estructura social, una explicación que define la determinación de la estructura social o de la sociedad sobre los individuos. También en este lado de la estructura social está Marx con el materialismo histórico y la sociología crítica, pero precisamente no desde un punto, digamos, afín digamos, a la estructura social capitalista y al Estado occidental, sino precisamente crítico, que identifica, o sea, como que lo básico en Marx y lo básico precisamente que retoman autores contemporáneos de él, es que él ubica que hay un conflicto, que no todo, que las cosas no están bien, sino que hay un conflicto entre diferentes clases, en este caso, en ese momento entre la burguesía y el proletariado, que llevan a que haya pues la conocida lucha de clases. Entonces, esta sería como el lado de los autores que retoman, pues o hacen análisis de la sociedad, una comprensión desde la estructura social. Y el principal referente que enfoca en la acción social como punto de partida para entender lo social, las relaciones sociales, es Weber. Entonces él no lo entiende desde la determinación de la estructura o de arriba hacia abajo sobre los individuos, sino de abajo hacia arriba. Punto desde donde inicia todo, desde la acción social, desde el sentido que le da el individuo a sus relaciones con otros. Puede ser una acción racional con arreglo a fines, calculada, o puede ser una acción basada en las tradiciones, puede ser una relación social basada en los afectos y bueno, los tipos ideales que define Weber. Pero si ven el punto desde el que se toma, bueno, ahora sí me salen
las solicitudes. Bueno, entonces creo que entró Javier. Bueno, pero va a continuar. Entonces, el punto es diferente y eso es como lo más importante o una de las cosas más importantes que deben tener en cuenta. Esta tensión es como no solamente una de las más importantes, o por decir la más importante en la sociología, sino en general de las ciencias sociales, la antropología, la ciencia política, otro tipo de otras ciencias sociales también fundan como estos enfoques para explicar pues la realidad social en general desde el énfasis particular que hay en cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces, pues lo que ya retomando a Beltrán, lo importante que dice Beltrán es que a pesar de que, digamos, estas son formas de clasificación, no es que podamos como situar a cada uno de los autores, o bueno, se pueden situar digamos, en las corrientes, pero no quiere decir que ellos no hayan tenido en cuenta el otro lado. Es decir, por ejemplo, en Marx, si bien el protagonismo está en la estructura y es en la estructura económica, las producción, en los procesos de producción precisamente económicos, no quiere decir que él en ningún momento tenga en cuenta a los individuos, o sea, como que están borrados de su panorama conceptual. Ahí están, pero es en donde se pone el énfasis. Y eso es, bueno, como una de las conclusiones importantes que retoma el profesor Miguel Ángel Beltrán. Y pues precisamente en ese mismo sentido que no se pueden identificar las perspectivas de estructura y de acción como opuestos o contradictorios, sino que pueden ser más bien complementarios y son un debate inacabado en la sociología. Es decir, que por ejemplo, ya en la sociología contemporánea, lo hacen Giddens y Alexander, se retoman a los clásicos, se trata de hallar una conciliación entre estas dos perspectivas de estructura o acción social, pero este es un debate que va a continuar porque, y ustedes como investigadores, lo que es importante como que apliquen es que depende del problema de investigación que ustedes elijan para, pues como para elegir el marco teórico. Si ustedes tienen un problema de investigación basado en las desigualdades sociales, en los problemas, en las desigualdades sociales, por ejemplo, basadas en la precarización laboral, en el estado de las empresas en Colombia, no sé, eso va a tener que adecuarse a una perspectiva estructuralista. Pero si ustedes se van, por ejemplo, en las transformaciones, en las relaciones sentimentales, relaciones de pareja a partir de el ingreso de las redes sociales, por ejemplo, de Facebook, algo como haciéndolo un poco más concreto, tendrían que ir a unas teorías que trabajen el actor como los individuos, por ejemplo, específicamente estos temas los aborda Bauman. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta que está más relacionado más como con el problema de investigación. Bueno, entonces... Bueno, entonces retomando como lo que dice Beltrán, entonces es la teoría contemporánea principalmente trata como de superar esta tensión planteada como divorcio, más bien, o como opuestos, más bien trata de ver como formas de conciliación y complementariedad. Este debate no está superado, continúa abierto y pues según como los distintos enfoques. Hay autores que de todas maneras van a continuar y retomar o van a retomar los clásicos para tratar de aumentar pues como
como o privilegiar una de las dos posturas. Entonces, en esa medida, el debate pues está, pues nunca va a finalizar y este es pues una de las cosas que indica Beltrán. Entonces, bueno, entonces el contexto que tenemos de la posmodernidad precisamente ubica tres ejes principales, tres corrientes principales que son estructura social, postestructuralismo y actor, o pues que retoma la acción social con los conceptos de actor o sujeto. En el caso de la estructura social, pues se sigue como un énfasis, sí, un énfasis en grandes o en aspectos estructurales, como lo veíamos en la teoría crítica con los totalitarismos, y en el postestructuralismo se trata de hallar como una conciliación precisamente. Se tiene en cuenta tanto la determinación de la estructura social, pero también la agencia del individuo. Y en el actor y en las teorías del actor se da el énfasis especial a lo que pasa con los individuos, a los cambios en las relaciones cotidianas, el tema de vida cotidiana, de relaciones cara a cara, es lo que va a ser como central en este tipo de teorías. Entonces, como pues uno de los de perspectivas estructuralistas, recuerdo como este orden, es pues precisamente la teoría crítica, y en este, digamos, algo más reciente, serían estos enfoques de la sociología urbana, que es lo que yo más conozco, como por ejemplo Alicia Sicardi, Manuel Castells, que ponen énfasis como en la determinación de los procesos de transformación del estado de bienestar a un estado neoliberal que llevan a la precarización, al aumento precarización y al aumento de la pobreza y la exclusión. Entonces, estos serían como enfoques estructuralistas. Enfoques estructuralistas, pues desde mi punto de vista, bueno, acá en el curso Foucault y Althusser. Pero un ejemplo claro del postestructuralismo es Bourdieu, Pierre Bourdieu, que pone el concepto de campo social y de hábitos, uno en el que reconoce el campo como la sociedad, en el que se ubican los actores y determina como las posiciones de los agentes, perdón, que define Bourdieu, la posición de los agentes dentro de lo que él llama el juego social dentro del campo, pero a su vez desde el concepto de hábitos, él dice que los agentes según la trayectoria particular pues están en capacidad de cambiar esa posición en la que están ubicados. Entonces, una persona que nació en un dato 2 con condiciones muy difíciles, sí está determinada por social, tal vez por o dificultades de acceso a la educación, pero en el camino de la trayectoria de este agente se pueden desarrollar elementos para que pueda transformar y ascender socialmente según la acumulación por ejemplo, de capital intelectual. Entonces, la acumulación de capital intelectual puede llevar a una acumulación de capital económico, por ejemplo. Entonces, en Bourdieu se ve claro, para que a ver si de pronto queda más claro que el posturalismo se ve como ese esfuerzo desde esta corriente para tratar de equilibrar lo que es estructura y la acción social, lugar del individuo dentro del todo social. Y el actor, precisamente, en las teorías del actor tenemos Touraine y a Bauman, que son los que vemos en el quienes se enfocan en la capacidad del sujeto. Por ejemplo,
Touraine, que una de las categorías principales y pues su teoría se presenta la teoría del sujeto, define cómo las distintas fuerzas que coaccionan al individuo, pero este es el protagonista como para liberar de todo eso, tiene la capacidad de liberarse del capitalismo, de la determinación al consumo, de la determinación a ser productivo, y puede convertirse en sujeto solamente para definir su destino, sino para lograr formas de emancipación colectiva. Entonces, bueno, esto es más o menos, y Bauman, que define como eso, el lugar ahora del individuo, eso es como lo principal, a pesar de que en sus complejos análisis pone el énfasis en distintos puntos que pueden ser estructurales. Al final él dice lo que está pasando es que ahora tenemos un individuo desafiliado, un individuo con relaciones de pareja líquidas, un individuo que está desprotegido por el Estado, ya como no hay un Estado de bienestar, entonces este es un individuo que está como sujeto a miedos, incertidumbres y ansiedades a partir de esta pérdida de la protección de lo que él como denominaba el Estado sólido a este Estado moderno, como él lo define. Entonces, bueno, entonces es importante que vean este tránsito, esta tensión en lo que era en la teoría sociológica clásica con unas influencias contextuales particulares y lo que se pasan a hacer estas más tensiones, estas ubicadas como corrientes en la teoría sociológica contemporánea. Entonces, como que el siglo XX, bueno, acá retomamos también el caso de Beltrán, pues una de las conclusiones somos actores que consciente y creativamente, como pregunta que él plantea, somos actores que consciente y creativamente reproducimos y transformamos las estructuras sociales, o por el contrario, nuestras acciones son en gran parte el resultado de fuerzas anónimas que escapan a nuestro control. Entonces, es como una pregunta que atraviesa la sociología, pero que de forma particular se intenta responder tanto desde la teoría sociológica clásica como desde la contemporánea. Bueno, entonces, iba a retomar algunos puntos de la webconferencia, me voy a enfocar precisamente en el tema de la Escuela de Frankfurt, intentando también al final como dejar claras como las preguntas que ustedes han planteado. Bueno, entonces, para el tema de la teoría crítica, destaco nuevamente el tema del contexto, porque el siglo XX, o sea, se define desde varios autores como uno de los más convulsionados y de cambios en diversas dimensiones muy acelerados, muy fuertes. Uno de esos es que pues en estos últimos 120 años es cuando el ser humano más ha intervenido en la naturaleza a partir del desarrollo industrial y tecnológico. Entonces, cada década incluso puede definir particularidades que inciden también de forma diferente a los autores. Entonces, por eso, en la primera mitad del siglo XX tenemos sí, un panorama, un escenario particular que influye en la Escuela de Frankfurt. Entonces, entre las décadas de 1920 y 1940 tenemos la expansión de los regímenes totalitarios en Europa, el nazismo, el fascismo, el franquismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras civiles en España. Estos pues son no solamente conflictos políticos, sino culturales, religiosos, raciales, que manifiestan a través de la violencia y también muestran la propagación de ideologías que se pretenden imponer como
dominantes, no solamente territorialmente, sino también en la política y la economía, y como con afán expansionista, es decir, que no solamente pues se quieren como imponer en un territorio, sino sobre otros países, como en el caso pues del nazismo y el fascismo. En las décadas de 1950 y 1970, en las que también pues ya vemos el desarrollo de la teoría crítica, tenemos la expansión del capitalismo de consumo y la emergencia del discurso de los derechos humanos. Y especialmente digamos que en el contexto intelectual, lo que vemos es en esta primera etapa de 1920 a 1940, la reproducción o resistencia frente a regímenes, frente a estos regímenes, el exilio, el cuestionamiento de la idea de neutralidad relativa, el cuestionamiento ante el derrumbe de la modernidad y las primeras orientaciones inter y transdisciplinarias. En este caso recuerdo que precisamente en la conferencia se preguntaba pues que desde qué momento se podía empezar a hablar de posmodernidad o de un cambio o un fin de la modernidad, pero lo que es importante tener en cuenta es que no hay como un punto, un día y ni siquiera un año exacto de decir que acá termina una cosa y aquí empieza otra. Aquí en este contexto 1940, en estos intelectuales, no solamente los de Frankfurt, sino en otras ciencias sociales, se ven elementos que ya apuntan a interdisciplinariedad, que ya cuestionan la modernidad, que ya cuestionan el imperio de la ciencia. Entonces se empiezan a ver elementos que más adelante van a ser categorizar las ciencias sociales como que aquí hay otra cosa diferente a la modernidad, entonces le vamos a dar otro nombre. Pero no se puede dar como cambios abruptos, sino más bien como tránsito a identificar como un cambio social, definir de forma diferente, en este caso como posmodernidad, modernidad líquida o modernidad tardía. Incluso estos conceptos de modernidad tardía hablan que esto es un desarrollo, esta es la modernidad desarrollada, que se conservan elementos, pero que a la vez se generan otros precisamente a partir de todos estos cambios sociales acelerados que se dan. Bueno, en el contexto intelectual de 1950-1970 ya hay como o se desarrollan unas posturas críticas explícitas hacia la consolidación política y cultural del modelo económico capitalista, que no solamente ya está identificado como desde el lado económico, sino que ya está como de manera omnipresente en distintas dimensiones de la vida social. También tenemos el cuestionamiento al control implícito y explícito de las estructuras de poder y a la consolidación y cuestionamiento de la modernidad, del eurocentrismo y la historia única. Digamos que ya a partir en estos periodos ya se ven más claros estos elementos o estas cosas de la posmodernidad, pero como les digo, entonces es importante verlos en clave de tránsito y proceso, cambios progresivos y convergencia de procesos que van a definir cambios estructurales. Entonces, bueno, en el caso de la teoría crítica específicamente vemos muy claro la influencia del contexto, que precisamente en uno de los textos, el de Marcillo, indica que el contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda investigación, de manera tal que ninguna teoría puede ser imparcial, sino que está asignada por diferentes intereses, aun cuando una objetividad aparente oculta su inevitable carácter ideológico. Entonces, esto quiere decir que tanto la producción académica como la producción cultural en general, en este caso el arte, no está ajena a lo que pasa en el contexto, sino que precisamente incide bastante
en lo que diga pues digamos, en cada autor. En algunos casos pueden ser corrientes afines, digamos, a esta, por ejemplo, en el caso de este contexto del nazismo, hubo intelectuales y artistas afines al régimen, y otros que fueron críticos y fueron en algunos casos asesinados o exiliados de Alemania. En el caso, pues acá ponía un ejemplo muy claro que es también uno de los temas centrales de la teoría crítica, que es el del arte en el caso de Guernica, parte izquierda de la pantalla, que pues fue elaborada este cuadro famoso por Picasso, y que muestra que Picasso inicialmente era ajeno a su contexto, ya guerra en España y en Europa en los años 20, pero que después el contexto pesó tanto, el estado de guerra pesó tanto, que lo llevó a él como a mostrar, a tratar de expresar su postura crítica a través de este cuadro célebre que explica o que muestra el bombardeo a la ciudad, al pueblo, al municipio de Guernica en España en 1937, y que fue como después de un periodo largo en el que no tenía inspiración, fue como el punto de inspiración, porque pues precisamente pues por el horror de la guerra. En el lado derecho de la calle está una pintura llamada Abanderado, de 1934, que muestra como distintos símbolos por el heroísmo en ese momento de Hitler, pues con su armadura, llevando la bandera nazi, pues incluso con tatuajes en cara, sobre un caballo. Entonces, todos los elementos que lo llevan a mostrar como un héroe, y precisamente se vinculan con lo que analiza la teoría crítica en la producción cultural, como a partir de estos elementos, o como precisamente de la producción, de la radio, de los cuadros, de la edición, bueno, más adelante, en lograr llegar al inconsciente efectiva y lograr más legitimidad, es decir, más aceptación de los gobernados, que a partir de cualquier argumento racional, es decir, puede valer más este tipo de medios que un discurso racional de un líder para lograr ganar la aceptación de sus gobernados. Entonces, precisamente, la teoría crítica se establece a partir del cuestionamiento multidisciplinar e interdisciplinar frente a la dominación, la desigualdad y la explotación, tanto de regímenes políticos como económicos, y que no hay neutralidad valorativa, como lo indicara Weber en la teoría clásica, sino que la sociología, la teoría sociológica está al servicio de la liberación de formas de opresión. Y a partir de eso se tienen que echar mano de distintas herramientas teóricas para comprender las ideas, los discursos y las instituciones. Los ejes temáticos que va a trabajar pues, por ejemplo, Adorno en la personalidad autoritaria, son los autoritarios, y se da cuenta que no son estos regímenes se pueden o explicar a partir de esas instituciones, discursos incluso, sino a partir desde una perspectiva cultural, es decir, desde un análisis de los significados que se transmiten de forma implícita o explícita para lograr la legitimidad de esos regímenes. Entonces, por eso, la teoría crítica se va a enfocar bastante en la producción cultural, como ustedes lo leyeron en los textos, y en las distintas formas en que se llega al inconsciente colectivo y se logra convencer a
a las masas, a lo que llaman pues las masas, a través de la transmisión de significados, pero sobre todo algo que pues que es un tema, digamos, uno de mis temas de investigación, a través de transmitir emoción, que más, o sea, más que cualquier otro argumento racional, transmitir, por ejemplo, miedo, llegar a encajar de forma detallada, como muy calculada, elementos, formas de nombrar para construir enemigos y que llevan a generar miedo, es lo que más puede legitimar cualquier política, pues sobre cualquier argumento racional. Y esto no lo vemos solamente en el nazismo, cómo se construye, se producen y se reproducen continuamente enemigos públicos, sino lo vemos en nuestro contexto muy fuerte, en los que pues en un momento eran las FARC, después en otro momento son los indígenas, en otro momento es la delincuencia en las ciudades, o bueno, también de forma continua, pero no explícita, están ahí también las personas en situación de calle, como esta producción y reproducción de miedos, que es también muy interesante, tanto como de las perspectivas, de esta perspectiva estructuralista de la teoría crítica, como más adelante específicamente lo indican desde el postestructuralismo Foucault. Bueno, entonces en la personalidad autoritaria precisamente veíamos la relación entre factores psicológicos que hacen posible que el hombre autoritario amenace para reemplazar al tipo individualista y democrático de la modernidad. Entonces, como les decía, hay la teoría crítica hay como no sé, como un tipo de combinación entre el anhelo de modernidad, el individualismo de la modernidad, la democracia nacida como una premisa de la modernidad, pero también posturas novedosas, posturas diferentes que, como por ejemplo el llamado a la interdisciplinariedad. Entonces, por ejemplo, en la personalidad autoritaria llama la atención que una de las conclusiones es, la teoría, la escuela de Frankfurt en los años 30 y 40 ubicó estos totalitarismos en Europa y concluyó que en Estados Unidos lo que había era democracia, lo que había era el respeto a las libertades individuales, la igualdad, como que todo estaba muy bien, entonces como que la esperanza del mundo era como en esta propagación de la igualdad que defendía Estados Unidos. Pero ¿qué pasa más tarde en las décadas del 60 y del 70? Se dan cuenta ya, por ejemplo, Habermas, que resulta que Estados Unidos se impone como gran potencia mundial y como que resulta ser como la cuna del capitalismo, que ya se impone, no como lo identificara más, no como en un declive, sino que se está fortaleciendo a partir del capital de consumo, a partir del crecimiento de las clases medias, que supuestamente tienen derechos, pero que en la práctica están como, bueno, en términos marxistas, como enajenadas por el consumo, solo con objetivos productivistas y de consumo. Entonces, esto es como lo que va a analizar a partir de pues, unos conceptos muy importantes, que es la comunicación discursiva y la comunicación dialógica. La comunicación discursiva se refiere a que ahora el Estado establece como argumentos unilaterales para tratar de convencer a las masas de su legitimidad y de permitir el avance del capitalismo, mientras que la comunicación dialógica define una relación horizontal entre las partes, intersubjetiva y dialógica. Todo formalmente o las relaciones sociales deberían aspirar al diálogo
horizontal entre distintos colectivos para lograr construir consensos, incluso, bueno, tanto dentro de los países como en las relaciones internacionales. Entonces, ahí en esta década ya se puede ver explícitamente a partir de la consolidación del capitalismo de consumo, que esto se convierte como en un objeto principal de investigación o de comprensión de lo social, pero desde una postura crítica. En este escenario, podemos ver precisamente pues ya las teorías que se van a desarrollar postestructuralistas y del actor que se desarrolla en el caso de Foucault en los 70. Bueno, ya para terminar esta parte de la teoría crítica, entonces tenemos que otro elemento que se debe tener para analizar cualquier teoría o cualquier enfoque es la continuidad o discontinuidad de los clásicos. Ustedes casi siempre, o sea, cuando van a empezar a trabajar un autor, se van a dar cuenta que retoma en sus inicios, o sea, para desarrollar como todo el andamiaje teórico, lo primero que hacen es partir de los clásicos, ya sea desde posturas, desde continuar, retomar elementos valiosos en la teoría crítica o de criticarlos. Entonces, entre las continuidades que observamos en el caso de la crítica, es que se basa en una idea de transformación de las condiciones de opresión, siguiendo a Marx. También se propone no solamente comprender la sociedad o explicar lo que está pasando en el contexto, sino transformarla. La teoría crítica de la sociedad especialmente se propone interpretar y actualizar la teoría marxista original en su propio espíritu. Y también en continuidad con Marx se basan en la praxis, o sea, en la medida en que tengo que, o se supone que los intelectuales estamos para dar las herramientas a los grupos que representamos para que se transformen las condiciones, sus condiciones sociales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marx, él se centraba en el proletariado y su objetivo era dar esas herramientas conceptuales para llegar a la revolución. Y con continuidades, pues precisamente la teoría crítica no habla de revolución, sino habla de libertad, respeto, tolerancia, la diferencia, y también critica pues como el énfasis excesivamente económico. Como saben, Marx se enfocaba en las estructuras económicas, en los modos de producción capitalistas, pero entonces la teoría crítica va a echar mano también de herramientas de la hermenéutica, de la comprensión de significados, para poder entender todo este contexto más complejo al que se enfrenta. Y pues también indica que, contrario a lo que decíamos, que era que el capitalismo se iba a acabar en algún momento, ya como el conflicto iba como a explotar y llevar al fin del capitalismo, pues los representantes de la teoría crítica dicen que no, que el capitalismo está antes cada vez más fuerte a partir del crecimiento de las clases medias que consumen cada vez más y lo sostienen. Entonces, estos son como aspectos básicos de las continuidades y discontinuidades que van a encontrar en distintas teorías sociológicas contemporáneas frente a la teoría. Ustedes veían también, por ejemplo, que en el artículo de Beltrán, él retoma tanto de Giddens como de Alexander, que ellos plantean continuidades y discontinuidades precisamente frente a Parsons, frente a Weber, para poder así pues armar
sus estudios teóricos. En el caso del postestructuralismo, que ya, digamos, les contaba un ejemplo claro que puede ser Bourdieu, pero en este caso el que vemos es Foucault. Foucault está en un contexto que es diferente a este de la primera mitad del siglo XX, en el que pues ya está firmado un discurso de derechos, un pacto social a partir también de la fundación de la ONU, en el que se declara como el fin de la guerra un objetivo como que incluso fue claro en Alemania por mucho tiempo, por tratar como de olvidarse, incluso de borrar y de hacer, ni siquiera se podía hablar de lo que fue el nazismo para tratar de hacer borrón y cuenta nueva, que es del todo la solución, porque precisamente las poblaciones que necesitan reparación necesitan conmemorar por verdad, la justicia y la reparación. Entonces, de esta Segunda Guerra Mundial, que en los últimos 30 años ha empezado a visibilizarse a partir de distintos medios, incluso es importante también eso, visibilizar qué fue lo que en realidad pasó y como pues las causas por las que generan este tipo de régimen. Pero entonces, como les decía, Foucault estaba en un contexto en el que supuestamente todos los derechos se garantizaban en el apogeo del estado de bienestar y de crecimiento y consolidación del capitalismo. Pero digamos que él tempranamente dio cuenta que las cosas no eran tan bonitas como se planteaban y desarrolló una postura en la que empezó pues como las estructuras de poder se imponían y lograban convencer también en continuidad con la teoría crítica a través, por ejemplo, de los discursos. Entonces él va a desarrollar desde la historia de las ideas, que se entiende como la historia del pensamiento, el análisis histórico de las relaciones entre nuestras y nuestras prácticas, y cuyo objetivo es estudiar las condiciones en las que el ser humano problematiza lo que es, lo que hace y el mundo en el que vive. Entonces, desde esta historia de las ideas, se trata de ver o comparar también los cambios de racionalidad, de la racionalidad, por ejemplo, de la Edad Media a la racionalidad de esta modernidad desarrollada, que hay cambios, por ejemplo, en lo que él enfatiza en lo que se considera normal. Dentro de las categorías que desarrolla Foucault es fundamental como esa tensión particular en su teoría de lo que es normal y lo que es anormal. Uno de sus obras célebres precisamente es Los Anormales. Entonces, lo anormal es lo que está dentro de ese estado, lo productivo, lo que está de acuerdo al orden, lo que también continúa esas ideas de limpieza y aceptación de las normas sociales como sin representar ningún problema. Y lo que es anormal es lo que se considera patológico, una enfermedad del individuo y deviene en peligro social, es decir, esos individuos y grupos sociales que generan miedo. A partir de esta distinción, Foucault desarrolla como dentro de su teoría el tema de la producción continua de individuos y grupos criminales a los que se teme para lo cual es como muy funcional como mecanismo de control social. Entonces, ¿cómo se producen y se reproducen estos criminales y la criminalidad? A partir del discurso, a partir de distintas formas, por ejemplo, de nombrar a los sujetos o de adjudicar ciertas acciones que generan miedo y que están tipificadas como
como anormales. Entonces, la lectura de la racionalidad moderna se desarrolla específicamente en Foucault a partir de las condiciones particulares de producción de los discursos y de recepción de los discursos. La producción, como les digo, es en que la ideología se manifiesta en el discurso, en un discurso concreto, por ejemplo, en un país, en los textos, en la prensa, distintos discursos que llegan precisamente también a las masas, digámoslo así. Y las formas de recepción que se refieren a los efectos de los discursos sociales sobre las relaciones de los individuos. Bueno, entonces, precisamente, bueno, sí, entonces hasta ahí había llegado en la conferencia anterior. Bueno, he abordado distintos temas como nuevos en la web anterior y como conclusiones de pues como de los temas y de las preguntas que ustedes han planteado, entonces dejaría lo siguiente, que el contexto de influencia, el contexto de el que se encuentra cada autor, es muy importante para identificar la postura de esa teoría y los desarrollos, las categorías que van a desarrollar. Sobre todo en el siglo XX, en la teoría sociológica contemporánea, puede hablar más como que los autores, la sociología está más en la crítica al contexto y declara como ajena a esto. No podemos, o sea, es decir, parece que hay como más postura frente a lo que decía Weber de la neutralidad valorativa, que decir que, es decir, sí, hay más como la sociología está más presta a dar crítica frente al estado de cosas y a tratar de dar las herramientas para transformar las situaciones. Hay una postura, sobre todo, como les digo, después de las décadas de los 60 y los 70, más crítica frente al capitalismo. Varios autores, y especialmente los que estamos viendo, Althusser, Foucault, Touraine y Bauman, son explícitamente críticos al capitalismo, incluso en algunos otros programas el eje, digamos, problemático es la crítica al capitalismo, cómo distintos autores definen al capitalismo y cómo que dan las herramientas o tratan de dar unas herramientas de transformación. Podemos ver lo que les mencionaba en el caso de Touraine, es fuerte, en el que el individuo puede convertirse en sujeto para tratar de resistir a las condiciones de consumo, a la imposición de los medios de comunicación. Bauman también es muy fuerte, como él hace constantemente en sus distintos textos la lectura de lo que era la sociedad sólida a la sociedad líquida contemporánea, y pues en esta sociedad líquida pues todo está mediado a partir de la imposición del capitalismo, de las distintas formas de consumo. Y la teoría, y en el caso de la teoría sociológica contemporánea, tenemos unas continuidades y discontinuidades de la teoría sociológica clásica. Como les decía, casi siempre en la mayoría o en los teóricos que yo conozco, retoman los autores clásicos, principalmente los referentes, Marx, Weber, Durkheim, para
empezar a desarrollar sus categorías. Y es importante que digamos, para buscar las especificidades de cada teoría, se debe identificar tanto pues como el enfoque desde donde se está haciendo más énfasis, estructura, si es más como postestructuralismo o una perspectiva más de acción social, y también las categorías principales que desarrolla cada autor y los métodos. En el caso de las teorías de la acción social, tiende más a los métodos cualitativos, a las metodologías cualitativas en las que se buscan significados, a la hermenéutica. En el postestructuralismo, por ejemplo, en el caso de Foucault, en lo que yo he trabajado también, se reconoce la importancia de leer significados, en el caso sobre todo de perspectivas que abordan el discurso social, un análisis crítico del discurso desarrollado desde una perspectiva Foucaultiana, se desarrollaría precisamente a partir de métodos pues de hermenéutica y de semiótica, pues también más interdisciplinaria. Y en el caso de las teorías estructuralistas, como ustedes vieron, en realidad autoritaria se puede pues como llegar a tener en cuenta como métodos cuantitativos, como más o menos como los de la psicología. No quiere decir que no pueda haber combinaciones, de hecho, en la teoría crítica reconocían la importancia también tanto de métodos cualitativos como cuantitativos, pero digamos que puede ser más o menos como tendencia. Entonces, bueno, creo que me extendí mucho más de lo que pensaba. Bueno, voy a dejar de compartir. Espero que entre esta mezcla de temas, pues haya sido, todavía se están uniendo, pues les haya quedado un poco más claro. De todas maneras, pues los escucho, me pasé un poco de la hora que pensaba, pero si quieren damos 15, 20 minutos más en caso de que ustedes tengan preguntas. ¿Tienen preguntas? Bueno, sí, me gustaría como escuchar para saber si les quedó claro. De todas maneras, ¿cómo queda la grabación? En este caso, creo que esta grabación, si se permite descargar, voy a tratar para que quede para los otros compañeros, entonces la subo en YouTube para poder compartirles el enlace. Pero especialmente como ustedes fueron las personas, por ejemplo, Pedro, Lady se desconectó. Lady que, bueno, aquí estoy, profe. que estaban en la Lady Quevedo, que creo que estaba en la web. No sé si Lady Chantre estaba. Profe, yo fui la que escribí en el formulario. Ah, sí. Pero bueno, precisamente quería como preguntarles si esas dudas que quedaron de la web anterior las pudieron como, pues se pudieron esos vacíos. Por ejemplo, Pedro que estuvo en la webconferencia y sobre sus preguntas particulares, las que planteó Pedro y Lady, si consideran que se resolvieron un poco.
De todas maneras, bueno, ahí como que les adelanto que lo que estoy pensando para la última webconferencia es, a ver, o sea, pues ahora falta un poco el tema de profundizar en las teorías del actor, pero tal vez al final le puede ser más útil invitar a un par de estudiantes como recién o más bien egresados, no estudiantes, que puedan como mostrarles cómo aplicar alguna de las categorías que estamos viendo a sus trabajos de investigación. Entonces también me gustaría como que de pronto ustedes opinen si quieren como que sigamos en la discusión o como continuando lo que falta que serían teorías del actor Bauman y Turén o de pronto algo más de casos aplicados, de teoría aplicada. Tal vez de pronto yo pueda exponer lo que yo hice en mi tesis de maestría desde la perspectiva de Foucault. Bueno, yo tuve unas herramientas o desarrollé algunas herramientas desde Foucault, pero también desde un autor latinoamericano que es García Canclín. Entonces, pues sí me gustaría escucharlos sobre si les quedó claro y sobre cómo prefieren que sea la última web. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escuchó bien. Ay, yo no escucho. ¿Me escuchan? Ay, Dios. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Ay, no puede ser. Aló, profe, ¿me Por escuchan? favor, ¿me confirman? Aló, Sí, aló. ¿me escucharon? Sí, yo Sí, la escuché. escucho, ahora sí escucho. Ah, bueno. Aló, 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 sí, aló, Pedro, aló. sí se escucha. Ah, listo. Sí se escucha. Bueno. Eh, ¿Alguna observación, Pedro? Sí, profe, yo voy a comenzar del último tema al primero al primero. Sí es muy interesante una web conference o este tipo de encuentros donde uno pueda tener la posibilidad de ver la teoría aplicada a temas, a fenómenos sociales actuales o a fenómenos que uno pueda relacionar la teoría tanto clásica como contemporánea y mirar cómo se aplica tanto a un proceso de investigación como a un fenómeno como tal. Hacer esa relación me parece muy importante y bueno, y también escuchar a los recién graduados, a graduados que estén llevando un proceso de investigación y que puedan hacer esa explicación o mostrar su experiencia desde su profesión o desde lo que están haciendo, que puedan explicar la teoría. A mí me parece un ejercicio muy interesante. Con respecto a las temáticas, yo estaba un poco confundido, profe, y es con respecto a la importancia que se le daba antes a la estructura, y entonces comprendo que en el postestructuralismo lo que hubo fue más como una emergencia a esas nuevas, a darle como más importancia al sujeto y a las manifestaciones del sujeto, ¿cierto? Pero me queda un poco confundido con Althusser, que él habla un poco de infraestructura, superestructura, y él dice que que la infraestructura está relacionada con la economía.
él dice que la infraestructura pues, es la base de la estructura, de superestructura, y entonces si él dice que la infraestructura ¿Me está relacionada escuchas? con la economía, Pedro, un momento, qué pena, al, qué pena, es que se me cayó la llamada desde el celular y no escuché pues después de que hablaste de la webconferencia, qué pena. Sí, por favor, puedes repetir. no, tranquila, profe, sí. Yo le decía que un poco que he confundido que con el, que, bueno, que he entendido que, en la teoría clásica se hacía mucho más énfasis desde a la estructura, ¿cierto? Y se le daría mucho más relevancia, y en la teoría contemporánea empezó a darle mucho más relevancia al sujeto, a las manifestaciones desde el sujeto. No sé si esas interpretaciones es así o también en la teoría clásica había una relevancia por el sujeto. Lo que entiendo es como que en la teoría clásica no se tenía en cuenta era todas esas manifestaciones que venían desde el sujeto, y a la interpretación que se le puede dar a él, como se le puede estar haciendo en la teoría contemporánea. Listo. Sí, bueno, entonces si quieren voy respondiendo o alguien más quiere hacer otra pregunta. Bueno, entonces voy respondiendo. ¿Me escuchan bien? Es que ahora estoy en el micrófono del computador y este es el que falla. Sí, yo te estoy escuchando bien. Bueno, Pasito, pero bien. me avisan, porfa. Igual voy a tratar de hablar duro. Entonces, en la teoría sociológica clásica hay un énfasis mayor hacia la estructura social pues precisamente en la relación con el contexto, de analizar estos tránsitos de políticos y económicos, religiosos, macroestructurales. Digamos que ese fue un poco el centro, pero no quiere decir que en los inicios de la teoría sociológica no hubiera como unas perspectivas que también tuvieran en cuenta los individuos. Por ejemplo, pues Weber es como como el teórico más reconocido que basa su postura en la acción social. Él parte del individuo al sentido que se le asigna a la acción para entender toda, pues digamos que toda la sociedad. La acción del sujeto en la relación con otro ser humano, con otra persona, es la que define como la comprensión de la política, de la economía, absolutamente de todo desde esta perspectiva. Entonces, el punto sí es subjetivo, por eso también Weber se considera el fundador de la sociología del sujeto y de estas perspectivas hermenéuticas que se basan en los significados, en el sentido de la acción, y por eso les decía que precisamente las teorías del sujeto especialmente son las que tienen en cuenta herramientas metodológicas hermenéuticas que se basan en el significado, en la lectura de los significados, tanto en el discurso como en la apariencia, que indica, por ejemplo, los gestos, que indica la apariencia física, que puede mostrar, y que en la teoría sociológica contemporánea sí hay lo que se denomina el giro subjetivo, eh, eh, que no solamente está en la sociología, o sea, la sociología dentro de las demás ciencias sociales, se, pues tienden a dar un mayor énfasis a lo que está pasando con los individuos, precisamente porque ya no tenemos grandes estructuras determinando a los individuos, ya no tenemos lo que había en este tránsito de la modernidad como un individuo totalmente sumiso a lo que pasa
por ejemplo, en el feudalismo, en la Edad Media, que el individuo estaba totalmente determinado a su papel de agricultor y ahí no había como otro destino posible. Entonces, ahora lo que tenemos es un individuo que como ciudadano, como trabajador, en sus relaciones incluso de pareja, ya decide por sí mismo. Entonces, esto digamos que explica un poco que haya este giro subjetivo en general desde las ciencias sociales y políticas también. Entonces, esto es, digamos, como lo que se va a poner más como en el punto de los análisis, este individuo desafiliado, como fuera de estas distintas formas de coacción que puede decidir por su destino, pero lo cual no quiere decir que no haya perspectivas estructuralistas recientes. Como les decía, las que yo conozco por mis investigaciones son en la línea de los estudios urbanos. Entonces ahí está claramente autores recientes pues, que yo estoy trabajando, por ejemplo, Alicia Sicardi, con 40 años de producción, que pone énfasis en el capitalismo, en la determinación de pues de la precarización laboral y sobre los espacios, sobre la transformación de la ciudad en espacios fragmentados y segregados socialmente, sobre las desigualdades en el acceso al espacio público y a la vivienda, las diferentes, sobre todo en el tema de la vivienda, pues las diferencias en una vivienda y en unos sectores de los estratos socioeconómicos altos frente a las viviendas de los estratos socioeconómicos básicos, tanto en los metros cuadrados, en los servicios que se prestan, en cada cuánto se prestan. Entonces, esas son perspectivas contemporáneas, estructuralistas muy vigentes y muy útiles para leer la ciudad, pero lo cual, digamos que en este mundo social tan complejo en el que estamos, digamos que hay que tratar de también tener en cuenta cómo combinar las perspectivas para poder cómo abordar un problema de forma más completa. Por ejemplo, en el caso de los habitantes de calles, si bien pues yo puedo tener en cuenta estas perspectivas desiguales de configuración de la ciudad, también es muy importante desde otros puntos del análisis tener en cuenta qué está pasando en las relaciones cotidianas de los actores, en las relaciones de género en calle, género hombre-mujer, población LGTBI. Entonces, son distintos puntos que llevan a que sea necesario tener en cuenta como el enfoque estructuralista, el enfoque de forma complementaria, pero a la hora de, pues obviamente, a la hora de que ustedes vayan a hacer o a desarrollar, digamos, su tesis, un proyecto de investigación, hay una pregunta tan específica que tiene que estar específica en tiempo y espacio, es decir, el problema de investigación es en Bogotá 2005-2015, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta cuando vayan a plantear sus tesis. Y es tan específico la pregunta que ustedes van a hacer que van a tener que definir desde qué o con qué, lo que nosotros llamamos con qué enfoque y con qué autor se casan. Digamos, para que en esa relación ustedes ya puedan desarrollar su problema de investigación, lo cual no quiere decir que ese problema no se pueda ver desde otro enfoque, pero en la tesis específicamente, por poner un ejemplo, ustedes van a tener que decir, mi pregunta específica es sobre la configuración, la incidencia de la configuración del espacio en Bogotá o de las políticas públicas de renovación urbana en Bogotá
2015, 2005-2015, y yo quiero saber qué efectos ha tenido sobre las poblaciones en calle. Entonces, claramente ahí se va a tener que aplicar un enfoque estructuralista, pero en esa pregunta particular, no sé si me explico, y entonces pues de esa forma en ciertos puntos de sus investigaciones, por ejemplo para una tesis se van a tener que casar con algún enfoque, lo cual no quiere decir que el problema, o sea, por ejemplo, la vida en la calle no se pueda ver desde otros enfoques. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y es, por ejemplo, lo que me pasa a mi profe, porque yo soy publicista y y he trabajado en el diseño de estrategias de comunicación. Y cuando yo vi publicidad, lo que a mí me enseñaron es que eh, la construcción o el consumo no viene desde los aparatos, desde la estructura, sino que el consumo lo determinan son las personas a partir de identificar las necesidades que tengan las personas, a partir de sus intereses, es que se construyen propuestas de comunicación, se producen propuestas de productos, se diseñan productos, campañas de publicidad y demás. Pero había entendido solamente desde el sujeto, ¿cierto? Esto viene como desde estas ideas contemporáneas, teorías contemporáneas centradas en el sujeto. Y un choque un poco que he tenido es efectivamente entender el consumo desde el sujeto y no desde la estructura. Pero entonces cuando yo me encuentro con autores como por ejemplo Althusser, que habla de una superestructura, una estructura y una infraestructura. Y él dice que efectivamente que la infraestructura, según entendí en la lectura, está relacionada directamente con la base o con la relación económica. Entonces, esto me hace entender es que el consumo no es un proceso del individuo, sino es un proceso de la estructura. Entonces, aquí toma relevancia lo que decís en tratar de unir las teorías para poder explicar el consumo tanto desde la estructura como una dinámica empresarial, de una dinámica de la economía, pero también amarrada a los intereses personales, individuales del sujeto. Esto va porque mi interés de hacer pues, aún estoy definiendo la tesis, el tema de la tesis, pero sí quisiera irme por ese lado de cómo el sujeto es el que determina estas dinámicas de consumo, estas dinámicas de comunicación, estas nuevas relaciones que también se dan en las redes sociales y en el ciberespacio. No sé si me hago entender. Sí, sí. Sí, es que el tema del consumo dentro del capitalismo es muy amplio y sí se puede ver desde distintas perspectivas. Pues digamos, por ejemplo, Althusser, que tiene alguna continuidad con Marx, sí tiende a verlo pues, precisamente desde la estructura social. Eh, pero precisamente verlo desde el sujeto puede ser puede ser un poco pues novedoso. Digamos, ahí puede plantearse, digamos, como la complementariedad con Bauman, que está más cercano a plantear, pues, digamos, como a una lectura más desde los individuos. Sí, yo creería que sobre todo Bauman en este momento, bueno, Bauman tiene una producción grandísima, pero podría buscar
en este momento no recuerdo como un texto específico que pueda ser útil en ese sentido. Entonces, bueno, sí, más o menos pues esto, quisiera saber si tienen alguna otra pregunta o pues damos por terminada la tutoría. Perdón que también sí se me pasó el tiempo y tenía un compromiso. Entonces, si ustedes tienen una pregunta, la resolvemos rápidamente o pues daríamos por terminada la tutoría y entonces de acuerdo con la propuesta voy a también solicitar el apoyo del profe Carlos Romero para invitar a una persona o también pues yo estoy en un grupo, un grupo de investigación sobre ciudadanías en cuestión, podría solicitar a mis compañeros que salieron recientemente pues de la Universidad Nacional para esa webconferencia. La web está confirmada, perdón, está para el martes 17. Pues les enviaré, les compartiré como tal la invitación con la hora exacta, pero sí es el martes 17 de noviembre. Y pues ya con las temáticas específicas y pues ya enfocada en esa, pues en la aplicación de la teoría. Entonces, bueno, si me preguntan si tienen alguna otra duda. Profe, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. A mí también me gustaría que se viera más como de una forma aplicada, porque pues para el caso mío también tiene que ver algo con lo que mencionaba Pedro, lo del consumo, porque estoy trabajando sobre eso, pero desde el contexto de población indígena. En otra materia de indicadores sociales estoy trabajando ya con eso y pues quiero seguir como por esa misma línea, pero pues entonces con todo lo que he leído y con todo lo que he visto, sí, me quedan muchas dudas, me quedan muchas cosas y ahora como que se me amplían más las inquietudes sobre el tema y cómo puedo relacionar esto con el contexto sobre el cual quiero trabajar, sobre lo que tiene que ver con el poder, el sujeto, el consumo, todo esto. Entonces, profe, sí me gustaría que se pudiera ver de una forma más aplicada, a ver si así logro como minimizar un poquito todos esos vacíos o todo lo que tengo, y también como retomando lo que decían los compañeros, el problema del salto que hay en ese tiempo de una materia con otra, porque pues siempre le quedan a uno cosas ahí en el tintero por resolver, y más con esos espacios. Bueno, sí, de acuerdo. Entonces, como les digo, voy a tratar de buscar alguien que trabaje eso, porque pues ese no es exactamente como uno de los temas que he abordado y que tengo como más cercanos. Entonces, trataré de buscar algún apoyo de una persona que, pues, ojalá recién egresada de la UNAD, y posiblemente también alguien de mis compañeros del grupo de investigación de la Nacional que puedan de pronto explicarles. De pronto yo haré una introducción, pero también me parece importante que escuchen a otras personas, en la medida en que, pues digamos, desde mi perspectiva sí es muy importante el diálogo constante con otras perspectivas, con colegas. Entonces, pues también que de pronto a veces ustedes también les puedan entender y puedan escuchar otras perspectivas. Entonces, les estaré enviando la próxima semana la invitación a la web. También quería hacer una pequeña aclaración, pero un segundo. Profe, es cierto que usted nos comparte nuevamente esta grabación, la grabación de este encuentro. Sí, claro. Esta sí queda grabada, entonces queda como video, creo que es MP3, entonces yo la subo a YouTube para compartirles el enlace.
en Meet es más fácil porque queda en MP3 y se puede compartir. Bueno, lo que les quería decir rápidamente, para como aprovechando que queda grabado, es que la aclaración para la actividad que tenemos cierre la próxima semana. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es como tal la comunidad Migui, y en esa, pues que es como una red social, entonces pueden compartir los distintos elementos que se piden. Entonces, uno de ellos es reflexiones, o sea, cada uno de estos elementos son individuales, cada integrante del grupo debe hacer ese aporte, entonces son 2 reflexiones por cada persona en la que se expliquen los principales postulados de la corriente postestructuralista. Acá se piden distintos elementos, algunos específicamente del postestructuralismo y otros en general de la teoría sociológica contemporánea, pero recordemos que en esta fase estamos trabajando Foucault y Althusser, y el foco principal es pues los postulados de estos autores. Entonces, las reflexiones son sobre estos 2 autores de la corriente postestructuralista, y claramente pues uno es sobre uno y otro es uno sobre Foucault y otro sobre Althusser. El mapa mental también debe articular principales conceptos del postestructuralismo, perdón, y deben realizarlo en otra aplicación. Ustedes conocen incluso mejor que nosotros cómo utilizar las herramientas para elaborar mapas mentales, pero bueno, entonces acá también nos seguimos enfocando tanto en las reflexiones como en el mapa mental, en el postestructuralismo. En el póster sí van a ser como puede ser incluso un collage o van a tomar imágenes en las que se expliquen las principales corrientes de la sociología contemporánea. Y yo sé que como me lo han manifestado, tienen confusiones respecto a la sociología clásica y contemporánea, pero he visto ya pósters en los que explican el marxismo, Weber, Comte, y claramente ya sabemos que no son, eso es teoría sociológica clásica. El póster trabaja las principales corrientes de la sociología contemporánea. Y finalmente el video máximo de 4 minutos debe exponer como las conclusiones. Traten de crear un texto, un guión que esté muy claro, organizado entre unos aportes introductorios, el argumento central y unas conclusiones en las que ustedes definan como que les han dejado o que les dejaron las lecturas de esta segunda fase, de esta segunda unidad, perdón. Y en el foro, recuerden que no se tienen en cuenta los aportes que se hagan por primera vez los últimos 3 días de la fase, es decir, hasta el martes. Las personas que hagan aportes por primera vez del martes al jueves no se tendrán en cuenta, tendrán una reducción en la nota. Y pues en el foro deben estar en diálogo con sus compañeros sobre precisamente estos contenidos de la fase 3. Entonces, espero que los compañeros vean la grabación y que quede claro y pues bueno, puedan hacerse muy buenos trabajos, porque pues ustedes tienen que aprovechar. A mí nunca me tocó en mi formación este tipo de trabajos, y pues yo creo que esto lo hace como más dinámico y da más posibilidad a la creatividad y hace que sea como más ameno desarrollar los trabajos. Entonces, bueno, espero que como en el caso de la fase 2, que hubo buenas actividades, buenas entregas, pues en esta fase también sea así, pues sea la mayoría. Entonces, bueno, les doy muchísimas gracias a ustedes por
haber asistido, por su constante interés. Esta asistencia se tendrá en cuenta en la calificación de participación, como siempre. Entonces, bueno. Profe, no queda agradecerle a usted profe, agradecerle a usted por abrir el espacio y por disponer, agradecerle a usted por disponer del tiempo y abrir el espacio, lógicamente, para atender nuestras dudas y aclarar y profundizar. Muchísimas gracias, realmente esto lo motiva mucho más a uno y pues lo motiva a seguir profundizando y aprendiendo. Bueno, eso me alegra mucho y pues nada, igual esto me lleva como a confirmar que la sociología, de verdad, desde la sociología se pueden hacer muchas cosas por tantos problemas que hay en nuestra realidad social. Entonces, eso, sigan muy animados y bueno, espero poder contribuir a dar un granito de arena en esa formación. Profe, qué pena esto, preguntarte a última hora, pero yo tengo una pregunta ingenua, no es larga, pero yo quería preguntarte si yo puedo o si son equivalentes las categorías de teoría clásica, modernidad y estructuralismo, y puedo equiparar también contemporánea, posmodernidad y postestructuralista. No, ¿me puedes repetir? Es que ya había dejado mi cuaderno, un poco con la pregunta. ¿Me puedes repetir que, o sea, en la teoría sociológica clásica con modernidad? O sea, me refiero a que la teoría, ¿me escuchas bien? Primero que todo, qué pena, es que me tocó trabajar en territorio y prácticamente he tomado toda la clase de bus en bus. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha. Bueno, pues que se manejan, digamos, las categorías de la siguiente manera: teoría clásica versus teoría contemporánea, modernidad versus posmodernidad, Sí. y estructuralismo, postestructuralismo. O sea, son, digamos, todas las primeras equivalen lo mismo, las segundas equivalen a lo mismo. O sea, clásico, modernidad y estructuralismo se puede decir que hablan de lo mismo. ¿Puedo hacer una equivalencia entre ellos? No. No, pues, o sea, eso es como lo que explicaba. Gracias. Por favor, cierras el micrófono, que es que se escucha como la Ay, sí, interferencia. disculpa ya. La teoría, bueno, la modernidad es el contexto del siglo, es como lo que explicaba al comienzo. La modernidad es el contexto del siglo XVIII, siglo XIX, que se define de esa forma desde las ciencias sociales, y pues que muestra como todos los tránsitos que se desarrollaron como de la Edad Media más o menos a este nuevo siglo de las luces, digamos, todos los tránsitos políticos, económicos, sociales, religiosos, que bueno, que se han presentado en la primera web y ahorita en esta tutoría. La posmodernidad también se puede identificar como el contexto, el escenario de los cambios que se desarrollan más después de la segunda mitad del siglo XX. Y la teoría como tal, pues es la teoría sociológica clásica, es la producción conceptual que está específicamente, o sea, que se genera desde la sociología como disciplina independiente desde el siglo XIX, y la teoría sociológica clásica, pues es como la fundacional, que se establece con los autores que ya vimos. Creo que en la diapositiva que les presentaba como de comparación está específicamente pues como que se puede entender mejor, o pues digamos puedes volver a ver la grabación. Entonces la teoría sociológica clásica principalmente está Marx, Durkheim, Comte, y
como en las corrientes que fijan la atención en la estructura social, y en las que se fijan en la acción social está Weber. En el desarrollo de esta teoría sociológica, ya en el siglo XX tenemos lo que es la teoría sociológica contemporánea. Y esta teoría sociológica contemporánea ya tiene unas particularidades que pues bueno, también se explicaron, y principalmente tiene tres grandes corrientes, que son el estructuralismo, el postestructuralismo y las teorías sociológicas del actor. Precisamente en este curso, con el objetivo de tratar de hallar como una línea de continuidad, entonces primero vemos, o como que en la primera fase tratamos de identificar las diferencias de los contextos, es decir, modernidad y posmodernidad, y ya después empezamos a ver específicamente esas tres grandes ejes teóricos en la fase, en la fase anterior, que era el estructuralismo con la teoría crítica. No vamos a ver, o sea, es imposible ver todos los autores, todos los representantes que se pueden ubicar dentro de estas corrientes, pero se ven por lo menos pues algunos de los más importantes. En el caso del estructuralismo, dentro de la teoría sociológica contemporánea, vemos la escuela de Frankfurt, que fue como la que expliqué hoy. Dentro del postestructuralismo vemos Althusser y Foucault, que están pues más o menos ubicados desde 60, 70 años de 1970, bueno, incluso 80. Y dentro de las teorías del actor, trabajamos un poco más y Bauman y Turén. Entonces, es importante como que ustedes ven, cada una es una corriente. Por ejemplo, no se puede, con la pregunta no se puede decir que estructuralismo y postestructuralismo es lo mismo, ¿no? Cada una es una corriente dentro de la teoría sociológica contemporánea, que es algo como muy grande en la producción teórica de la sociología, pero que la podemos como organizar en estas tres grandes corrientes que tienen particularidades en la forma de aproximarse, de leer los problemas sociales. Entonces, una de las cosas que decíamos, o de las conclusiones importantes que se puede sacar, es que según el problema particular de investigación, se puede fijar o tomar alguna de las herramientas, alguna de estos enfoques, y un teórico en particular, según cómo, o esto se define más según la pregunta de investigación que se formule, teniendo en cuenta en la pregunta tanto el tiempo específico, el periodo que se tome, el espacio, es decir, por ejemplo, un municipio concreto, y pues como tal la pregunta que se realice, si se pregunta específicamente por las condiciones laborales, por las relaciones de género, violencia de género, o por las posibilidades de las personas en el municipio tal de ascender socialmente y llegar, o de llegar a tener una formación de posgrado, por ejemplo. Entonces, según el problema particular, se va a tener que elegir pues, la teoría. Entonces, pues digamos, como aquí es un muy breve resumen de lo que ya se había mencionado al inicio. Especialmente es importante, o sea, creo que lo intenté desarrollar en la diapositiva que muestra como los ejes en pues la diapositiva inicial, que habla sobre por qué Beltrán 2005 como introducción al abordaje de los ejes teóricos de la teoría sociológica contemporánea. Entonces ahí se puede como aclarar bien para diferenciar bien estos
estos conceptos que acabas de mencionar, que no se pueden equiparar. Eso sí, claramente no se pueden equiparar. O sea, se pueden decir que posmodernidad y modernidad se refieren al contexto, pero son contextos diferentes. Teoría sociológica contemporánea se refiere a la producción de la sociología, pero no es una producción, una la inicial, la fundante, y otra como la que se desarrolla en el siglo XX. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro, y cualquier cosa pues los invito a ver la grabación, y pues bueno, también más adelante si tienen dudas hacerlas, pues formularlas a través de Skype. Entonces, bueno, les deseo una buena tarde y bueno, los mejores deseos para la actividad que cierra el próximo jueves. Muchas gracias, profe, muy amable. Descargaré el audio y lo escucharé por 21 días seguidos hasta aprenderme el discurso. Bueno, profe, también agradecerle a usted, profe, por este tiempo. De verdad que es muy gratificante el hecho de que tomen en cuenta como las necesidades que uno tiene y todas las dudas que surgen alrededor de una actividad, o por lo menos en lo personal para mí es muy importante eso de que de verdad el tutor le muestre a uno el hecho de que no está solo, de que uno cuenta con el respaldo y que si hay dudas se pueden resolver, porque sinceramente, profe, estaba muy perdida. Y pues ya, a partir de hoy ya puedo empezar a trabajar más con los pies en la tierra, porque ya entiendo lo que tengo que hacer y sobre qué tengo que trabajar. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto, de verdad, poder aportarles. Y bueno, entonces cualquier cosa quedo atenta por Skype y les compartiré el link de la grabación. Genial, profe, excelente resto de día. Bueno, que estén muy bien. Mil gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego, gracias.